Bienvenidos a esta masterclass, donde haremos un recorrido sobre el diagnóstico estratégico, un tema fundamental dentro del concepto de planeación estratégica. Preguntémonos, ¿las empresas se preparan conscientemente para generar valor y competir con éxito en el mercado? Con este interrogante, vamos juntos a hacer este camino dentro del diagnóstico estratégico para encontrar respuestas, para dilucidar cómo es de importante esa diferenciación que pueda tener una organización para que pueda competir con éxito frente a otras en este mercado competitivo y dinámico. Muy bien, esos atributos protegidos que vamos a analizar minuciosamente dentro de la organización son aquellos que nos van a permitir enfrentar el futuro, enfrentarlo con éxito, como hemos dicho. Por tanto, en este recorrido tan importante haremos ese diagnóstico como un reto desafiante y una tarea necesaria. Es un reto muy importante donde deben participar diferentes instancias de la organización, empezando por la alta gerencia. Y es una tarea necesaria porque debemos hacer ese diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Qué sabemos de nosotros? ¿Cuál es nuestro contexto interno? ¿Cuál es nuestro contexto externo? Y muchas otras cosas que vamos a ir analizando. En este sentido, imaginemos que vamos a hacer un viaje. Vamos a ir a escalar una montaña. En este caso, he escogido el Nevado del Tolima. Muy bien. Tenemos esa meta. La meta, llegar a este nevado. 5.200 metros de altura. ¿Qué necesitamos entonces para poder llegar y cumplir esa meta? Prepararnos, ¿no es cierto? Prepararnos. Pero primero debemos hacer ese diagnóstico. ¿Qué tan preparados estamos para poder llegar a esa meta, que es escalar el Nevado del Tolima? Preguntémonos dónde estamos, cómo estamos para alcanzar la cumbre. ¿Qué tan lejos estamos de poder llegar a ese nevado? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cuáles son nuestras capacidades que nos permitan llegar al Nevado del Tolima? ¿Escalarlo con éxito? Muy bien. ¿Qué necesitamos entonces para iniciar el ascenso? Pues bueno, necesitamos tener el mapa de ruta, vamos a necesitar los guías, vamos a necesitar los elementos que nos permitan hacer una muy buena escalada. Estamos hablando de un casco de escalada, estamos hablando de rutas especiales para estas escaladas, estamos hablando de la hidratación, estamos hablando del arnés, estamos hablando también del alimento, estamos hablando de mosquetones, de cuerdas, bueno, todo aquello que necesitamos para iniciar ese ascenso. Revisemos si los tenemos. Revisemos si tenemos la capacidad para contar con todos estos elementos. Cuando yo ya reviso y sé que tengo el mosquetón, que tengo la ropa especial, que tengo los cabos de anclaje, bueno, ¿qué me faltaría? ¿Será que me falta algo importante para poder empezar la escalada? Porque yo no me puedo ir sin que me falte eso que es tan importante. Ahora bien, ¿qué debo llevar y qué no debo llevar? No debo llevar aquellas cosas que de pronto me pueden generar peso, cosas que no voy a necesitar y lo que van a hacer es un lastre en la subida. Por eso hay que revisar muy bien entonces qué tenemos, y en la planeación estratégica eso es fundamental, ¿no? Vamos a mirar qué realmente necesitamos, qué es sí y qué es no. Ahí partimos. Entonces, también debo revisar las condiciones del clima, saber con un mapa meteorológico, revisar a través de los satélites cómo va a estar el clima, cuál es el mejor día entonces para iniciar ese ascenso, para poder tener la cumbre visualizada, saber cuál es el camino que yo voy a seguir, esa ruta muy bien establecida para lograr mi meta y poder llegar a la cumbre del Nevado del Tolima. Esa es la meta, pero primero revisemos qué tenemos, nuestras capacidades, estamos preparados para hacerlo, qué necesitamos entonces para poder empezar ese camino,
ese camino de alpinistas y llegar a la cumbre del Nevado del Tolima. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar entonces ya a la cumbre, quiero llegar unos metros antes. ¿Cuál es entonces mi meta? Definida, tenerla clara. Lo que hicimos ahora de revisar si teníamos todos los elementos para poderlo lograr, hasta dónde nos llevan todas estas herramientas. ¿Nos van a llevar hasta esa meta final, la cumbre, o todavía no podemos llegar a la cumbre y vamos a llegar solamente a unos 200, 300, 400 metros antes? Entonces miremos cuál es ese diagnóstico para poder cumplir nuestra meta. Muy bien, por tanto, vamos a hacer un diagnóstico estratégico ya dentro de nuestro tema, que es la planeación estratégica. ¿A qué nos lleva ese diagnóstico? A detectar como tal nuestra situación dentro de la organización. Primero, ¿para qué? Para que podamos tomar decisiones. Cuando yo tengo la visual, cuando yo tengo la claridad mental de esta situación real de la organización, de una situación objetiva, vista desde diferentes puntos de vista, yo puedo tomar decisiones y tomar decisiones correctas. Por tanto, el diagnóstico estratégico es muy importante. Es una esencia dentro de la planeación estratégica, porque ahí damos inicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hacer un muy buen diagnóstico le va a garantizar, le va a permitir a la organización conocer sus verdaderas capacidades, saber a qué se enfrentan y cómo pueden competir. Miren ustedes estos tres elementos, ¿no? Conocer las verdaderas capacidades de la organización. Iniciamos, revisamos, analizamos cuáles son nuestras capacidades. Con estas capacidades, ¿cómo podemos enfrentar los retos? ¿Qué retos podemos enfrentar y cuáles no? ¿Y cómo podemos competir con esas capacidades que tenemos? Aquí estamos haciendo un análisis, estamos revisando, estamos haciendo un diagnóstico que nos va a permitir avanzar con paso firme en ese rumbo, en ese trasegar de los objetivos estratégicos, esas metas que hemos puesto, que debemos alcanzar. Y esa es nuestra posición en este momento, iniciando con el diagnóstico. Esas capacidades internas de la organización, como ustedes saben, las llamamos fortalezas. Pero también tenemos dentro de estas capacidades internas unas debilidades. Por eso estamos hablando que ahora que iniciemos y revisemos una matriz DOFA, pues analizamos esas capacidades internas de la organización en fortalezas y en debilidades. Bueno, miremos entonces cuál es aquella fortaleza que nos permite avanzar con éxito hacia el futuro, pero aquellas debilidades que debemos mirar muy detalladamente para empezar a hacer un mejoramiento continuo. Si hay una debilidad, y en el caso de lo que hablábamos ahora del ascenso al Nevado, y no tengo la preparación física, pues va a ser una debilidad. Primero tengo que prepararme física y psicológicamente para poder iniciar ese proceso. Muy bien, con esto entonces hacemos el análisis interno, pero también debemos hacer un análisis externo. Y aquí ya hablamos de amenazas y oportunidades. En ese contexto externo, ¿cuáles pueden ser esas amenazas que afecten a la organización? Cómo las oportunidades también que están allá afuera se deben aprovechar haciendo un análisis muy juicioso, una mirada exhaustiva, estar muy atentos a lo que puede estar pasando en un mercado que es cambiante, dinámico, con nuevas tendencias. Pero hacer este diagnóstico, como les decía, debe ser muy objetivo para saber exactamente. Si no conocemos las amenazas, pues podemos enfrentarnos a muchas dificultades que de un momento a otro van a entorpecer el desarrollo de la organización.
y no nos permiten estar preparados. Pero también si dejamos pasar las oportunidades, pues es posible que la competencia la aproveche y nosotros nos podemos quedar rezagados frente a esas oportunidades que nos está ofreciendo ese mercado. Por tanto, ahí tenemos entonces ese cuadro, esa visual del diagnóstico estratégico, donde identificaremos puntos críticos y los vamos a clasificar. ¿Cómo? Pues en función de las amenazas, las oportunidades, contexto externo, pero también cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Invitemos a participar a los equipos de la organización. Miremos cuáles son esas fortalezas realmente que nos diferencian. ¿Qué es aquello que no nos deja avanzar? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué hay en el entorno? ¿Qué viene? ¿Qué afecta a la organización? Pero también miremos cuáles son esas posibles oportunidades que hay que aprovechar. Entonces, en este camino, sabemos que este es el punto de partida. ¿Dónde estamos? Con este análisis estamos ya haciendo ese diagnóstico actual de la organización. Clave para poder continuar en este camino. ¿Hasta dónde queremos llegar? Planteémonos los objetivos. Ya sabemos qué tenemos. Eso nos permite entonces poder enrutarnos de la mejor manera. ¿Hasta dónde queremos llegar? Muy bien, planteemos los objetivos. Objetivos alcanzables, objetivos medibles, objetivos que tengan la facilidad del cumplimiento, objetivos claros, objetivos que nos permitan llegar a donde queremos llegar. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces para llegar a esos objetivos? Pues tenemos unas fortalezas y tenemos unas debilidades. Ya lo hemos explicado. Analicemos. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Pero ¿qué tenemos para llegar? Ese es el diagnóstico y está ahí. Ya lo hemos explicado. Entonces ya es ponernos a la tarea. ¿Cómo vamos a llegar con éxito a esa meta? A ese objetivo que nos hemos propuesto. Bueno, como estrategia, ¿qué vamos a formular? Es tan importante saber cómo vamos a llegar con éxito, como todos los pasos anteriores. Tenemos el diagnóstico y ahora, ¿cómo vamos a llegar con éxito? Bueno, revisemos la estrategia. La alta gerencia se reúne, sus estrategias. Miremos cuáles son los objetivos que queremos plantearnos. ¿Qué tenemos? Ya tenemos aquí el diagnóstico estratégico. Comencemos a trabajar en esos objetivos. Parte fundamental. Muy bien. Entonces, me voy a devolver un poco para que le demos todavía más fuerza y sustento a lo que estamos definiendo hoy. Volvamos a las fortalezas. Para que ese diagnóstico, como les digo, nos quede muy bien realizado. Nos va a llevar a revisar esos atributos que tenemos, lo que realizamos, nuestras actividades, que sí nos permiten el logro de los objetivos. ¿Qué es lo mejor que sabemos hacer? ¿Qué nos diferencia? Con ese insumo podemos trabajar hacia esas metas que queremos cumplir, hacia ese objetivo en el cual queremos llegar. Entonces miren que aquí las fortalezas nos dan ese elemento de poder identificar, identifiquemos nuestros atributos, nuestras actividades. ¿Qué es lo mejor que hacemos? ¿Qué es lo mejor que sabemos hacer? Bueno, capitalicemos eso, no lo podemos perder.